A mí me gustaba mucho salir con la pelota y me gritaban, ¡quédeme que va, güey! Milico decía, policía. Macana decía, defensa Macana. Nos habían metido con Reynoso 73 goles. Llegó Garisto, en 38 fechas nos metieron 29 goles. Luego vino en ese momento al Atlas Bielsa. Yo volví a jugar al Providencia en la liga de interclubes y jugaba en los Mulos y tenía ya una vida otra vez de cualquier persona, digamos, que no se dedica al fútbol profesional. Trabajaba en una oficina y de pronto pues el fútbol me dijo, vente otra vez. Mauricio González, al CRK. Sí, señor. ¿Cómo estás, Mau? Qué gusto verte. Chema, gustazo estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Oye, Mau, veo que lo platicábamos ahorita antes de empezar a grabar, andas muy movido, Copa Jalisco, sigue el torneo como tal, crece el torneo, ha crecido también en el tema femenil, se ha modificado para permitir que incursionen exfutbolistas que no tengan contrato actual, es decir, es un torneo como tal, como lo que busca el gobierno del estado desde el primer día, involucrar a los jóvenes en toda la entidad en el deporte, pero sin olvidarse de algunos que a lo mejor el fútbol profesional no les terminó de dar más oportunidades. Claro. Y también son bienvenidos acá, ¿no, Mau? Sí, Chema, es correcto. Este es el 7º año de esta copa que inició con Daniel Guzmán, con el licenciado Enrique Alfaro, el ingeniero Enrique Alfaro, como gobernador, que apoyó siempre mucho el deporte y en especial su amor por el fútbol. Lo manifestó siempre en sus conversaciones que tuvimos en plan de amigos y de gente que nos conocimos durante muchos años anteriores, y en particular con Daniel llevaba una gran amistad y ya habíamos colaborado con él en Tlajomulco. Tuvimos un equipo de tercera división que unos empresarios compraron una franquicia y nos hicimos cargo de grupos de trabajo de chavos, eran 120 chavos de Tlajomulco todos, jóvenes entre 13 y 18 años, que jugaron en la tercera división profesional y la tercera, cuarta y quinta amateur. ¿Esto cuando Enrique estaba como alcalde en Tlajomulco? Esto cuando estaba del Toro, estaba Pope, acababa Ok. Y fue parte de un proceso muy interesante porque el tema es no nada más futbolístico, sino social. Sí. Y los chavos necesitan oportunidades. Y en aquel entonces, algunos empresarios de Tlajomulco hicieron una fuerza en conjunto con el gobierno y se compró una franquicia de esa tercera división. Empezamos a llevarla conformando un equipo de cero de puros chavitos de Tlajomulco, ¿no? Y tuvo 2 años esa franquicia. Esos muchachos, muchos de ellos luego siguieron jugando en el Cafesa. Ya, sí, claro. Y otros fueron con Quique Contreras. Correcto. Estuvo también el Campeoncito. Sí, claro, More. Héctor Reynoso. Esos chavos, porque eran originarios de Tlajomulco. Y Cafés es de Tlajomulco. Exactamente. Entonces fue como el proyecto posterior. Y todo eso, en un momento dado, cuando el ingeniero Enrique entra a la gobernatura del estado, habla con Daniel y le dice, ¿qué hacemos, Daniel? Quiero que el fútbol lo haya por todo el estado. Entonces, algo que pudo pensar Daniel fue cómo hacemos para empezar a abrir academias o entrenar por todos los municipios. Son 125 municipios del estado de Jalisco. Y tuvieron la gran idea de hacer un torneo. Enrique se acordaba de los torneos que cuando él era niño veía cómo los municipios jugaban. Y Daniel, cuando estuvo con Leones Negros en sus inicios, los mandaban a jugar. Como a mí, teníamos la reserva regional, ¿te acuerdas? Sí. Íbamos a jugar a todos los municipios porque era parte del torneo de reserva regional. Y entonces ahí muchos jugadores espectaculares pudieron venir a Chivas, a Atlas, y esto como que era una posibilidad. Exactamente. Y de que los visorearan, y los mismos entrenadores ya los invitaban ya directamente a las reservas para empezar ya el año siguiente a jugar en la primera división. Entonces, todo esto fue un trabajo importante, pero no podíamos llegar nosotros como un comité deportivo, sino que se dio la tarea que el CODE Jalisco, con toda la estructura maravillosa que tiene, nos hiciera el favor de ser partícipe de este proyecto. Y entonces inició así la Copa Jalisco,
La 2019 fue la primera edición. Y fue una respuesta muy importante de parte de todos. Ahí, en ese momento, había 2 jugadores profesionales que hubieran podido jugar en primera división, que tú los podías poner dentro de tus 19 jugadores en el plantel. O sea, que hayan jugado en primera y que pudieran... Que ya no tuvieran contrato vigente o en liga de expansión. Y entonces, con el objetivo de que estos jugadores fueran como maestros de estos chicos y que pudieran llevarlos también de su mano para la alta competencia. Lo que se le conoce como el jugador franquicia en otros lados. Así, correcto. Algo así. ¿No? Sí. Y fue una experiencia maravillosa y los muchachos jóvenes de aquel entonces eran 5 obligatorios de 18 años y tenías que tener 2 en la cancha. Fueron transcurriendo, el único año que no se pudo llevar a cabo fue el de la pandemia, claro, por obvias razones, pero las otras 5 ediciones fueron exitosísimas. Y ahora, entre el señor gobernador Pablo Lemus y con Fernando Ortega, que sigue siendo el director del CODE, que ha hecho un magnífico trabajo. Jalisco tiene, desde Andrade Garín y toda la gente, claro, que venía, tiene 22 años. 22 años ganando Jalisco de esas Olimpiadas. Así es, las nacionales. Entonces, están mirando siempre ese semillero, pues no nada más de futbolistas. Al revés, ellos están dedicados mucho más a los deportes individuales. Ahora los deportes de conjunto han tenido ya un acercamiento y ahora te cuento un poco del tema de las academias deportivas, que es donde estoy coordinando la parte de fútbol. Ok. Que junto con la Copa Jalisco ya tiene, y va a haber una Copita Jalisco infantil en octubre. Okay. O sea, es la Copa Jalisco en réplica, pero para chavitos de 11 y 12 años, de quinto y sexto de primaria, ayudándonos de la Secretaría de Educación. También los 125 municipios. Estarán invitados todos. Y también en femenil. Por supuesto. Oye, sea, qué bueno, qué chido está esa plan. Está entrando muy fuerte el deporte y el CODE está apoyando mucho a través el gobierno a través del CODE Jalisco. Okay. Y Fernando nos ha determinado allá muchas tareas de esas, porque también hay de béisbol, hay de voleibol, de básquetbol, de tochito, de charrería, de box. Hay ahora atletismo, va a haber ciclismo, o sea, el talento en todo Jalisco está. Y ha sido una experiencia maravillosa poder ser parte con Daniel, con Juan Carlos Enríquez y con un gran equipo de trabajo, Octavio Mora, etcétera, que hemos tenido la oportunidad estos 6 años anteriores de colaborar para que este evento, con ese gran apoyo, y a través de todos los comunes de los municipios, podamos llegar, y del apoyo de los alcaldes y las alcaldesas. Claro. Es fundamental, ¿no? Para que los chavos, inclusive las ligas han crecido. Ya hay ligas que antes eran medio regionales y ahora municipalmente hablando ya están también ellos haciendo sus propias ligas, inclusive femeniles desde chiquitas. Ok. Y el programa de academias deportivos, ahora te lo comento, es que en todos los municipios del CODE Jalisco haya una academia, ya sea de fútbol, de béisbol, de voleibol, de estas disciplinas, o 2 o 3. Donde si hay nivel, se preparan, se capacitan a los instructores, a los entrenadores, y que lleguen grupos de niños y niñas desde los 8, 9, 10 años hasta los 15, 16 a esas unidades deportivas, esos espacios que hay ahí y que estamos tratando de promover, no nada más el fútbol y estas disciplinas, sino también la cultura de paz. Obviamente temas importantes como la nutrición de los chavos, se orienta a los padres en todos esos sentidos, y también el manejo de las emociones y todo el tema del desarrollo integral familiar. Entonces es un trabajo en conjunto que está creciendo maravillosamente y estoy muy contento de poder ser parte de todo este rollo. Y aparte, pues como nos apasiona el fútbol, en todos lados ves unos niños que tienen unos talentos sensacionales, ayudarlos. Y volvemos al inicio del programa. Lo que todos necesitamos es una oportunidad. De acuerdo. Y eso es lo que estamos tratando de ofrecer. Oye, pues está muy chido estas iniciativas, ¿no? Y queda claro, digo, no por hacer publicidad al gobierno, ni mucho menos, porque es parte del CODE Jalisco, pero sí queda claro que están chambeando, Mau. O sea, es un tema real, es un tema real. Y respecto a la Copa Jalisco en particular, ahora se redujo la edad de los menores y se hizo más grande el número de afiliados a cada equipo que se tienen que tener. Por ejemplo,
Ahora la Copa Jalisco se va a jugar con años 2007 como menores, 10 jugadores de los 19, obligados por lo menos. ¿En cancha? No, 10 registrados, 5 en cancha. Ok, bueno, está bien. Y tienen que ser, porque también es un tema de identidad, tienen que ser arraigados a la localidad, al municipio. Sí. Tienen que demostrarlo y el presidente o la alcaldesa firman que están de acuerdo en que esa persona está autorizada porque es real, que o trabaja ahí, o nació ahí, o vive ahí, o estudia ahí. Okay. Correcto. Entonces, lo que ha modificado también es la parte de los exprofesionales. Ahora, para darle más chance a más chavos, solamente los chicos de la tercera división profesional que hayan estado registrados en la Federación Mexicana de Fútbol en tercera división, pudieron haber inclusive hasta debutado, pero con registro de tercera. Estos pueden libremente jugar, pero si no tienen contrato actual, obviamente. Esa es la principal condición. Exactamente. Pero ya los de segunda y los de expansión o los que eran antes de ascenso y los de primera ya no van a tener cabida para darle esa gran oportunidad de igualdad, porque a veces algunos municipios tenían más lana que otros y podían contratar a muchos chavos, ya sabes, la talacha. Talachita, no falla. Y buenísimos. Y entonces el nivel era muy bueno de algunos equipos, pero sí era alguna diferencia que hacían ellos sobre algunos otros que no tenían esa oportunidad. Entonces, sí notamos que algunos municipios su ánimo venía abajo ya a medio torneo. Inclusive algunos de ellos decían, no, pues ya el último partido ni me presento, pues ya no tengo nada que pelear. Y no se trata de eso. No, claro. Entonces, ahí viene el tema donde ahora, con estas nuevas modificaciones al reglamento, pues toda la banda se prendió y estamos hablando de 118 equipos de los 125 municipios que ya aceptaron, que están dentro. Y el tema femenil es muy particular todavía, porque la rama femenil, aún que no, siempre y cuando no tengan contrato con sus equipos profesionales, pueden seguir jugando las chicas ex profesionales de la primera división, porque aparte de ser una liga nueva, en muchos municipios hay pocas ligas femeniles. Sí. Entonces, es triste, pero es así. Pero de eso están las academias, de poder empezar desde chicos, desde 8, 9, 10 años, ya hacer su liguita femenil y que empiecen a jugar las niñas, porque muchas de ellas juegan a los 12, 13 años todavía, como cuando nosotros éramos jóvenes, que jugaba a los 6, 7. Una niña jugaba en un equipo de hombres porque no tenía espacio esa niña y era muy buena. Y ahora entonces, desde chiquitas, que también ellas tengan la oportunidad de, con una metodología de trabajo, puedan aprender a desarrollar esas cualidades tan maravillosas que tienen el talento y su gran esfuerzo. Y, o sea, ver jugar a las niñas es maravilloso. Alguien decía, es como otro deporte. O sea, es algo muy puro que nos regresa al origen. De la esencia del fútbol, claro. Exactamente. Y del deporte y de la competencia. Entonces, la verdad es que son ejemplares. Y de eso se trata todo este proyecto. En eso estamos, y te digo con mucho orgullo que hay mucha gente que ha estado desde aquella vez que me tocó participar a mí con Daniel, todo lo que se ha conformado, y ahora, bueno, el equipo de trabajo del señor gobernador Pablo nos han hecho la invitación de seguir colaborando, y pues todo sea por los chavos. Obviamente es trabajo para uno, claro, pero me preguntaba si cuando estás aquí, pues me la paso viajando a todos los municipios y se abren academias continuamente. Ya tenemos 44 de fútbol en 44 municipios. El año pasado éramos 20. Entonces, hoy puedo decirte, en un año. Pues, no yo, sino el trabajo gran del proyecto equipo, y el trabajo del gran equipo, sí. Entonces, sí, son cosas que van de la mano. Y pues es parte integral de nuestra formación como ciudadanos y como por personas. Supuesto, ¿no? Y la obligación, desde luego, de formar personas, ¿no? Desde el deporte. Muchas veces es el discurso de muchos sectores gubernamentales, sin meterte a colores ni nada de esos personajes. Correcto. Pero muchas veces se utiliza el deporte como plataforma pero esto sí es real. O sea, esto sí es trabajo desde las bases. Vas a los municipios, encaminas a los niños con academias. Si no es fútbol, perfecto, dedícate a otra disciplina que te guste. Claro. Y a partir de ahí, y eso es formar también personas. Y a lo mejor, fíjate, también Fernando Ortega tiene muy claro muchas cosas. Oye, a lo mejor un chavito es rapidísimo y la última jugada en el fútbol no la hace bien.
pero es rapidísimo. ¿Y qué tal si lo invitamos a hacer atletismo? Atletismo, claro. Sí. Oye, que este muchacho está muy fuerte. ¿Qué tal? Por ejemplo, en el voleibol hay un tema. Uno de los profesores de academias, de los coordinadores que son al mismo tiempo que yo hacemos nuestra labor, es cubano, se llama Carlos Sánchez. Okay. Fue un voleibolista maravilloso allá en Cuba y desde hace mucho tiempo ya es mexicano, pues. Radicado y casado. Aquí tiene una hija mexicana, etcétera. Y su hija juega voleibol también. Pero es tal el biotipo de ella que los profesores de las metodologías que tiene el CODE de Jalisco la invitaron a hacer lanzamiento de bala. Ok. Veían el saque que tenía. Sí, claro. Sí. Oye, no, tiene 13 años. Entonces, el lanzamiento de bala, ¿qué te parece si la técnica la entrena? Y bueno, ya la niña donde la han puesto ha ganado y con una distancia de no sé cuántos metros sobre el segundo lugar. Y ella juega voleibol. Pero ahí está el ojo de los entrenadores y de ver dónde se puede alguien desarrollar y quizá hacer todavía una mejor atleta, ¿no? O un mejor atleta, en el caso también los hombres. Es parte de todo esto y de darles esas oportunidades. Entonces, sí hay un equipo gran trabajo que tiene muy profesional, ¿eh? Sí, claro. Y muy capaz. Muy capaz. La verdad, lo que ha hecho CODE, pues... Ahí está. Y ahí está. 20 y tantos años ahí ganando año tras año. Y por más que se acerca a Nuevo León y le meten dinero y esto y lo otro, no han podido con Jalisco. Y la capacitación de los entrenadores, muy importante. Eso siempre es algo fundamental para el CODE porque saben que ahí está, por ejemplo, los clavadistas. Oye. Bueno, lo que ganan los clavadistas, ¿no? Qué maravilla, ¿no? O sea... Y aquí viene el Mundial, traen esos eventos también. Sí, lo trajeron aquí hace 15 días. Un par de semanas, sí. Ahora que luego fueron a Canadá y también allá ganaron un oro. El mixto, no sé cuál. O sea, y son deportes que compite con los chinos a la par. Entonces, que los chinos es la élite, ¿no? Y entonces, ¿por qué no poder hacer en todas las disciplinas todo este asunto fomentar esto? Exactamente, esa es la palabra, fomentarlo. Y entonces sí acompañarlo y darles bases y estructura. En eso andamos. Y no, el fútbol profesional... Y el fútbol, ya ni ves fútbol. Ya, es lo que estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar. Ya prácticamente viviendo, tan metido en la chamba y en el fomento del deporte, pues ya no estás viendo fútbol, ¿no? Últimamente, ya. Veo, porque pues, poco. Poco, pero mi hijo es fanático del fútbol. Llego a la casa y pues... Ya te actualiza. Ya está viendo todo el rollo ahí, entonces pues ya me le pego. Él es del fan de Liverpool. Ah, claro. Está contento porque van a ganar la liga. Se agüitó cuando salieron de la Champions, pero pues me pasan los resúmenes. Entonces sí estoy conectado un poco con eso, pero los chavos de ahora le van... No ya tanto no a las de Chivas, ya le van a Liverpool, al Madrid, al Leicester City. Sí, ¿qué onda? Dime tú, Cheva, ¿qué está pasando? Es la globalización, Mau. Hoy, a diferencia de generaciones como la tuya y la mía, que nosotros veíamos 3, 4 partidos de liga por fin de semana. Hoy no solo tienes la oferta de la Liga MX, sino que tienes la oferta a través de estas plataformas de ver Premier League, Liga España, Bundesliga, Serie A y la que me digas, ¿no? O sea... Y ni hablar, por supuesto, de la propia Champions y el nivel. No le vas a poner a competir a un... Si le pones a un chavo de la edad de tu hijo, le pones un... perdón, Carlos. Le pones un Atlas Querétaro, con todo respeto, y le pones un Liverpool City o Liverpool United, pues claro que van a ver eso. O sea, no es mucha ciencia este tema, Mau. El fútbol mexicano, algo hay que hacer para rescatarlo, Mau. Híjole, desde la distancia te puedo decir muchas cosas que lo platicábamos antes de entrar al aire. Pareciera que uno, como no está, ahora sí, algunas cosas... sí, eso dice porque no está. No, yo pienso que hay 2 o 3 conceptos que en sus decisiones de directivos han variado el reglamento. Y eso ha influido negativamente en el nivel de la liga. Totalmente. El primero, por supuesto, que ya no es tan nuevo,
es el de los extranjeros. Es un número pues, ya infinito de extranjeros que contratan y pueden estar en la cancha 8 todavía. Sí. Empezaron 10. No, bueno, llegaron a estar. Ahora 8. Era la Siete, regla ¿no? 10. La regla 10-8. Sí. Había posibilidad de que tú los tuvieras a 10. Luego 9-9. Y luego creo que son 8 en la cancha ahora, pero contratan de un plantel de 30, pueden contratar a 20. Me acuerdo aquel Jaguares de Chiapas que tenía más extranjeros que mexicanos. Sí, claro. Y bueno, Xolos en su momento, el propio América, que si bien trae jugadores de mucha calidad, pero le sigue el tema es ese. Antes se permitían 5. Y tú cuando ibas a Ciudad de México, 4. Y claro, correcto. Ese era el reglamento ahí de la Ciudad de México y tenías que respetarlo. Claro. Entonces, de esos 5, pues tú tenías que hacer una muy buena elección si querías tener un equipo competitivo. Porque, por ejemplo, la Tota, vamos a hablar no siempre de los equipos grandes de la América, de Cruz Azul, de aquellos Pumas y aquellos Leones Negros y aquellos que tenían una gran oportunidad de traer jugadores extranjeros de los mejores de todo el mundo, ¿no? Que hacían una liga espectacular. Yo recuerdo en Morelia, que me tocó estar ahí un año cuando estuve como jugador, ya el último año ¿Tu último año como profesional, no? Sí, que ya no pude ni jugar mis operaciones y ya que decidí retirarme, pero entré en ese mundo era dirigido por 3 personas. Don Nicandro Ortiz, que era el dueño, que luego vendió a la cervecería y luego se la vendieron a TV Azteca. Pero ese año todavía era Nicandro. La Tota, que en paz descanse, personaje, que era el entrenador. Y Glafira se llamaba la contadora. Entonces, esos 3 personajes. ¿Y no había más? Eran los que dirigían el equipo de Morelia, que 10 años seguidos calificó y llegó a semifinales, muchos de ellos, con los 5 extranjeros que traía la Tota siempre. Que siempre le atinaba, ¿te acuerdas? Sí, claro, bueno, sí. El Fantasma, Vera, ¿te acuerdas de Juan Carlos Vera? Sí, luego trajeron Bustos, trajeron a varios más, ¿te acuerdas? Tenían muy buen ojo siempre le atinaba. Para traer buenos jugadores. Siempre le atinaba. Entonces, con ellos y una base de mexicanos que eran ahí, de michoacanos, del Mudo Juárez, ¿te acuerdas? Del Sobrino Guerrero. De Ron. Humberto Ron. Claro. Se me olvidan tantos más, desde Jacinto Ambriz y tantos otros. De ese no me acuerdo, fíjate. Eran que fueron dejando huella en ese equipo y siempre hicieron un trabuco y sobre todo ahí en Morelia, ir a jugar al Venustiano Carranza. Antes de que se construyera el Morelos. Correcto. No, era que sigue todavía ese estadio ahí, ¿no? Me parece. Pues debe ser ya una unidad municipal prácticamente. No sé, hace mucho que no estoy por allá. Ahí entrenábamos y jugábamos luego en el Morelos. Pero era posible que tuviera un equipo muy competitivo. ¿Te acuerdas aquella? Claro. Estabas chavo a lo mejor. Cuando Morelia, para pasar a la final, juega contra el América en la semifinal. Que los hacen regresarse de una tanda de penales. Sí, claro. Todavía es muy recordado esa. Que había pasado y que dijeron, no, que se vieron tiempos extras y que el gol de visitante. Entonces, es que en el tiempo extra, como empataron a 1 en el tiempo extra. No, pues que siempre no, que regreses a partir de penales. No, esa no te tocó, ¿no? No, yo no jugaba ahí en ellos, jugaba en el Atlas. Todavía estabas en Atlas. Sí. Que por cierto, ¿cómo llegaste a Atlas, Mau? Yo de chavito siempre jugué en el Club Providencia. Mi papá fue socio del Club Providencia, que todavía está el club. Y mis hermanos siguen siendo socios y mis sobrinos, etcétera. ¿Todos los de la Torre por ahí pasaron? Ah, claro. Desde ahí somos amigos de toda la vida, ahí de familias desde ahí. Sí, claro. Aunque ellos estuvieron desde Fuerzas Básicas, Chepo y Néstor, en las Chivas. Yo jugué en Providencia hasta los 15 años. Y a los 15 años me llevan al Atlas el licenciado Antonio Gómez Luna, que fue muchos años directivo de los Leones Negros cuando nace la UDG en Primera División. Y luego se va directivo al Atlas y él era parte del comité deportivo y todo lo que gestionaba el fútbol en ese momento de la parte directiva del Atlas. Y yo jugaba con sus hijos ahí en el Providencia. Entonces me dice, oye, ya es hora de que te vayas a probar allá al Atlas a la tercera. Antes había tercera, reservas y Primera División en Atlas. Y las reservas eran las regionales,
jugamos entre semana como regionales y el fin de semana como nacionales. En los torneos de se jugaba que era la previa, ¿no? Ahí mismo en los preliminares, correcto. Sí. Y entonces me invita a que haga una prueba y estaba el tío de Pavel Pardo, el Chato Pardo, como entrenador en aquel entonces. Y en la prueba, pues, me veo cosas interesantes y me dice, ay, morrito, mañana vente. Y luego, pues, al otro día ya me dijo, ya te voy a registrar. Y me metió a jugar el domingo. Entonces fue algo muy rápido. Sí, fue algo muy rápido. Luego ya llegó don Beto López, que paz descanse, como entrenador de ese equipo. Y de ahí arranqué mi carrera ya de profesional. Tenía yo 15 años, 16, luego a los 17 estábamos en las reservas nacionales y a los 19 debuté. Tuvimos una camada que no fue de mucha participación en primera división, pero luego ya se fue conjuntando cada vez más un grupo de chavos que luego sí representamos ya al Atlas como jugadores de primera división. Y con esos 5 extranjeros que se tenían, fue cuando vino Carlos Reynoso, ¿recuerdas? A dirigir, al Atlas, sí. Sí, que fue una gestión muy polémica. A mí me debutó el Médico Ríos. El Médico Ríos, sí. Y luego estuvo Pepe Delgado, el maestro Pepe, sí. Y luego ya vino Carlos Reynoso. Luego también tuvimos al Güero Real. ¿El Güero Real? Sí, Carlos Reynoso estuvo muy poco tiempo. Y luego ya vino don Luis Garisto. Y ahí sí ya me dio la oportunidad de ser titular, pero ya como central. Yo andaba en la selección juvenil de Jesús del Muro. Ajá. Tenía yo 18 años. Y yo jugaba de volante. Y don Jesús del Muro, que era un gran central. Él te vio la visión de Él me dijo, no, quiero que juegues de central. Y entonces, como yo tenía ciertas capacidades técnicas de volante y cierta visión de juego, en aquel entonces los defensas centrales no eran tanto de... Olvídate que los equipos salían jugando. No. Era el que más fuerte le pegaba, la despejaba. Vámonos para arriba. Pasaba ya 10 metros de medio campo y la luchaban allá y al rebote todos y empieza el juego. Ya luego fue lo de la parte de la técnica individual o ya los Rafa Márquez. Que eso vino más en los 90 ya, Eso vino ya mucho en México con la Volpe. Sí, claro. Que también repercutió y lo ha contado el mismo Guardiola, ¿no? A nivel mundial. Pero en aquel entonces yo, en lugar de despejarla, pues la bajaba de pecho, como si estuviera yo en media cancha, y en el área los entrenadores me decían, revienta la cama. Pues, pero si la puedo jugar. Si puedo salir jugando, claro. Entonces sí hubo un concepto ya distinto, por lo menos en mi mente, porque obviamente pues, en otros países se juega de otra manera, pero era más bien, el defensa central era de cualidades más bien de una gran garra, de una gran fuerza y de un juego aéreo impresionante en las dos áreas. Y ese era un prototipo de un defensa central de aquella época. Entonces yo no tenía tan buen juego aéreo, sobre todo en mi área, pues la despejaba y la desviaba, ¿no? Pero ofensivamente no era alguien que ganara para hacer gol. No eras de gol. proyectarte mucho para buscar el remate. Había unos rematadores impresionantes, ¿no? Y en ese tiempo, pues estaba, por ejemplo, jugaba Demetrio, Quirarte. Sí, claro. Víctor Rodríguez. Grandes centrales rematadores. Claro, exactamente. Y por ejemplo, Joao Justino Amaral, yo lo admiraba mucho porque era un brasileño técnico que jugaba de líbero. En aquel entonces todavía se jugaba con stopper y líbero. Ajá. No era una línea de 4 en no zona. Era como tal ahora, ¿no? Era un stopper y líbero. Entonces yo era líbero. Entonces, pues el stopper chocaba con los 9 y aventaba y la pelota quedaba ahí y ya salía yo. Y ya no la aventaba yo para allá, sino se la daba a alguien con un poquito de sentido con más intención de lo que supuestamente yo tenía, como que un volante que está jugando más retrasado, ¿no? Y luego ya hubo, pues, formaciones y centrales en el mundo que hicieron la formación de la línea de 5, esa de la Volpe. Sí, claro. Como fue en su momento Rafa, que Lothar Matthäus, o que antes había hecho Ruud Krol en el Holanda de Neskens y esa famosa Cruyff, el naranja mecánica y claro, demás, sí, el fútbol total de Rinus Michels, o sea, todo tiene un progreso y como bien hablaste hace rato de la globalización, pues nos fuimos integrando en todo ese rubro. Y yo nunca estuve con la Volpe, pero sí la Volpe modificó mucho, o creo que revolucionó, así lo voy a llamar, para mí, por lo pronto, bajo mi perspectiva, la parte de la salida en juego. Porque aunque Alberto Guerra y muchos entrenadores que yo tuve la intentaban, no era como la mecanización que en un momento dado se llegó a tener,
Porque también hoy ya es un exceso. Yo veo el otro día el Arsenal con el Real Madrid, metió el gol Arsenal, y al siguiente minuto quieren jugar una pelota a un defensa de espaldas y voltearse, se la robó Vinicius y les metió un gol. Y listo, sí, claro. Y los volvió a meter al partido al Madrid faltando 20 minutos. Entonces, ¿qué necesidad tienes de darle chance a un equipo como el Madrid de que despierte por un error que tú... Una pelota... Por un error de concepto. Correcto, eso es lo que pasa. Entonces, yo veo que hay muchos entrenadores que insisten, se las quitan, les meten gol, insisten. Y luego los... Pues no te vayas tan lejos, Mau. Aquí también vemos esas cosas aquí. Muy seguido. Y entrenadores que luego al rato pierden la chamba porque quieren a fuerzas. No. Tenemos uno aquí muy cerquita. Ok, me acuerdo yo cuando... Bueno, vamos a dejar eso para otro. Vamos a dejarlo para... Oye, pero es cierto, pero sí. Así lo veo. Oye, Mau, y te tocó esta época que para el Atlas, incluso antes del propio... Hay quien dice que antes que el propio Bielsa, don Luis Garisto fue un antes y después en el Atlas y en la formación de jóvenes. ¿Tú crees que fue así, Mau? Totalmente, te lo puedo asegurar, porque yo fui parte de eso. Lo que era antes y lo que era después. Yo pienso que don Luis, en paz descanse también, vino a darle ese juego uruguayo, defensivo. Mejor jugamos 4 y 3. Jugaba Siboldi, que era un porterazo. No, bueno. Era el que nos salvaba siempre. Ese sí me acuerdo desde la infancia. Era el flaco. Ídolo. Perdón. Y la línea 4 tenía él un sistema táctico, estratégico, muy definido de movimientos y recorridos. Si salía el defensa lateral, los 3 de atrás no nos incorporábamos, sí. Nada más nos quedábamos entre... Le llamaba él que tenía 4 calles la cancha. Lateral salía y nos recorríamos para que esas 4 calles quedaran con los otros 3 cubiertos. Había un contención adelante de nosotros. Jugábamos 4 y 3 volantes. Siempre un contención fijo, clavado ahí. Entonces, cuando salía uno de los defensas, a mí me gustaba mucho ir con la pelota y me gritaba, ¡quédeme que va, güey! Regresa a tu lugar. Decía, el defensa defiende, y tenía razón. Milico decía, de que era policía. Ok. Macana decía, defensa, Macana. Milico, central, tienes que matar al que venga y tienes que cuidar tu zona. No te puedes ir, cuida tu casa. No le dejes al ratero que se meta. Entonces, en esos recorridos fue un año, eran las 38 fechas antes. Sí. Nos habían metido con Reynoso 73 goles. Hijo de... Llegó Garisto. ¿13 goles puede ser? No, en 38 fechas nos metieron 29 goles. O sea, menos de un gol por partido. Mucho menos de un gol por partido. Después de haber recibido casi el doble. Casi 3. Y eso era trabajo, ¿no? Y eso sí, para la gente decía, oye, viene el candado Garisto, le decían en paz. Y que nos colgábamos todos. De acuerdo que una vez salió que estaban los 11 colgados del travesaño y Siboldi delante de nosotros. En una caricatura. Pero fue la forma, eran los partidos de triunfo de 2 puntos, ganabas, no 3. Todavía no, entonces, eso es suplementa 94. Don Luis decía, el empate me sirve, decía, 1 punto y cobro, decía. Entonces, porque eran 2, entonces nos alcanzaba para disputar la calificación con muchos empates. Entonces ganábamos 1-0, perdíamos 1-0 o empatábamos 0-0 o 1-1. Difícilmente hubiera 2 goles en un partido nuestro. Pero entendimos el cambio que él quería, estructurar un equipo de otra manera, ya no tan lírico. Y sí, llegó un momento en que el tercer año con él vino a jugar Juan Carlos Vera, vino a jugar Luis Flores, vino a jugar el Chícharo, y ya teníamos unos extranjeros que se habían adaptado muy bien al fútbol mexicano. Fue cuando vino Adilson Heleno, sí, claro. Sí, y morenazo que le pegaba con un tubo. Nunca pudo tener el ritmo del fútbol mexicano, pero tenía un golpeo así como esos goles que le dimos a Rice ahí. Sí, claro, sí. Le pegaba espectacular. Su juego ya no fue como para el fútbol mexicano porque aquí se jugaba muy rápido. Y él era muy cadencioso, muy lento. Exactamente. No se adaptaba, sí, no había espacio, necesitaba espacios para jugar y aquí en México no te los daban. Bueno, no te los dan. Pues, no te los dan. Y en general sí fue un parteaguas. Luego vino en ese momento al Atlas Bielsa.
pero no vino de entrenador primero. No. Vino a ser, vino Marito Sanabria. ¿Te acuerdas? Sí, en claro. ese año vino Mario Sanabria y Bielsa lo que hizo el primer año aquí en Atlas fue hacer una estructura a nivel nacional de visorías. Ahí es donde trae a Borghetti y muchos otros jugadores que luego fueron parte de aquella generación dorada rojinegra. Y él a eso se dio la tarea mientras Marito Sanabria estaba en primer equipo. Nosotros ahí salimos, yo ahí salgo, tuve alguna diferencia con don Mario Sanabria que una gran persona, pero bueno, tuvo una diferencia. Yo andaba estudiando todavía. Administración de empresas estaba Estudié, acabé mi carrera, sí, y en ese momento yo dije, bueno, pues antes recuperabas tu carta al año y medio, ¿te acuerdas? Sí. Si ya no jugabas un año y medio, la carta era tuya y te puedes ir donde sea. Claro, todo esto cambió. Entonces yo dije, bueno, dejo de jugar, tenía mi diferencia yo ahí, tenía 22 años. ¿Qué pasó, Mau, con don Mario Sanabria? Bueno, tuve en la pretemporada algunas diferencias raro porque pues yo no soy un tipo conflictivo y él es una excelente persona, pero de alguna manera también en mi adolescencia o pubertad o juventud o no sé ya que tenga uno a los 20, 21, 22 años, que a lo mejor tú mismo crees otras cosas de lo que en realidad sucede o crees que eres algo más de lo que todavía no eres y de pronto yo dije, pues bueno, mira, voy a parar, termino mi carrera, recupero mi carta. Y a lo mejor alguien me va a volver a querer y ya me puedo ir yo con quien yo quiera y ya no tengo ningún inconveniente ni compromiso con nadie y termino un objetivo que también tenía yo en mi vida, que era terminar mi carrera de profesionista, ¿no? De administración de empresas que estudié en la UDG. Y esa determinación tomé justo antes de empezar el torneo. Y el año siguiente, ellos ya no tenían derecho sobre mí, pero todavía tenía que esperar yo 6 meses más para recuperar mi carta totalmente. Y en el draft me pusieron y las Super Chivas con Alberto Guerra, cuando llega don Salvador Martínez Garza y que hace un trabuco. Pues ahí de rebote a Alberto le gustaba como yo jugaba seguramente y dijo, pues este güey ni cuesta, hombre, tráetelo. Y me sumaron a ese grupo. Y al otro día me hablaron y, oye, preséntate mañana porque ya eres de las Chivas. Pues, qué padre. Ya acabaré mi carrera el año que me falta, que era uno más. Pero pues esta oportunidad no me la puedo perder. Yo tenía 23 años. Te cayó de... en tu vida no estaba esa expectativa de llegar a jugar en Guadalajara. A los 21. No, pues es que yo dije, bueno, a lo mejor ya... Yo volví a jugar al Providencia en la liga de interclubes y jugaba en los Mulos y tenía ya una vida otra vez de cualquier persona, digamos, que no se dedica al fútbol profesional, pero que sigue apasionado del juego, pero tratando y trabajaba en una oficina y de pronto pues el fútbol me dijo, vente otra vez. Vente otra vez. Pues, ¿cómo lo voy a desperdiciar? Estabas retirado y te fichó Guadalajara. Pues sí, yo tenía 23 años, iba a cumplir 24. Entonces, pues, le di las gracias a Alberto, empecé a jugar bien. Me costó trabajo mucho recuperar ese año perdido, eso sí. Y pues ya que me desgarré y luego más adelante volví a jugar y ya cuando estaba yo al nivel, porque ese equipo era un equipazo. Sí. Esa Super Chivas, sí. Ese fue una gran inversión que hizo el señor Martínez Garza cuando era presidente de la administración de Deportivo Guadalajara. Correcto. Y Mex Lub era los que nos apoyaban allí. Fue una etapa muy bonita. Y ese equipo luego todavía trajo a Daniel, porque estaba, mira, muchos nombres que voy a dejar en el camino. Lalo Fernández, no es Zárate. No estaba jovencito, jugaba Virio, el campeoncito, jugaba trajo Turrubiates. Daniel Corral también jugaba, Camilo Felipe Robles, Coyote, Misael, Guamerú, Omar Arellano, El Chepo, Benjamín, empezaba Nacho Vázquez, Gabriel García, fue un poquito más después, Gabriel. Pero Manolito Martínez, el Tilón, tenía 16 años, 17 años el Tilón y empezaba a tener oportunidad de jugar con Alberto. ¿Qué plantilla, Mau? Sí, claro. Y con eso competías. Y luego, si se me van muchos de los grandes amigos y jugadores que estuvieron en ese equipo, una disculpa, pero luego todo el año pasado, el año siguiente, vino Ramón Ramírez y Daniel Guzmán. Entonces se conformó aquello. Y en la semifinal contra Necaxa, aquel Necaxa que fue 3 veces campeón, era gol de visitante, la criterio de desempate. Sí. Y empatamos a 0 allá y el 1-1 acá, con un empate, metió un gol de ellos, creo que fue Garciaspe. Y quedamos fuera de la final
pero habíamos sido superlíderes con una temporada espectacular y nunca pudo ser campeón ese equipo. Y luego ya fue cuando... Ahí fuimos a jugar a Italia, ¿te acuerdas? Una gira. Una gira, sí. Sí, muy recordada por el Ágala que le pusieron la playera de Chivas. Me acuerdo que la cuento siempre. Sí, ahí tenemos algunas fotos con él. Ahí se hizo un poquito chiva. Y ahí yo me lesioné el cruzado. ¿En esos partidos? En esos partidos, sí. Y eran los de pretemporada. Entonces, todo ese año me la pasé con el cruzado. Y luego quise jugar antes de tiempo y me volví a lastimar y... volvieron a operar, luego me contrató Morelia, que es lo que te comento. Ahí tú ya sabías que no ibas a durar mucho más. Sí, ya mi rodilla me costaba mucho, pero todavía 2 operaciones más tuve en Morelia y regreso a Chivas, porque todavía era de Chivas, y llega el Tuca. Y Tuca, ese gran trabuco que había, ya conformó un equipo distinto, se quedaron muy pocos de ellos. Ya luego él trajo a Luis García y al Cabrito. Sí, claro, sí. Pero ya estamos hablando del 96, ya 97, estaba en 96, ¿no? Claro, exactamente. Entonces ya Ramosito Morales y el ojo que tenía el Tuca hizo un equipo mucho más joven que hizo un gran torneo y acabó siendo campeón de invierno en el 97, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí. Y luego perdimos la final en el 98 con el penal aquel de Coyote que se falla contra Necaxa, por supuesto. Aquella final, ok, sí. Pero yo ahí en ese año, en la pretemporada, el Tuca me dice, vuélvete a operar, yo te espero. Y dije, no, ya la pretemporada vine. ¿Tenías que 26, no? ¿27? Ahí tenía 26 años, 27. Y en el refrigerador dormía. Dije, no, pues es que ya no se me... Se hinchaban las rodillas. Sí, entonces, y la metodología del trabajo ya era distinta, eran muchos multisaltos, yo recuerdo. Entonces, pues todo saltar la rodilla, no, pues. Y vino Claudio Suárez, ¿te acuerdas? Claro, no, sí. Bueno, pues. ¿Y cómo es, Mau, por ejemplo, para un futbolista que ama su profesión, que te dio una segunda oportunidad? El tren no pasa 2 veces, dicen, y a ti te dio esa oportunidad. ¿Cómo es tomar la decisión cuando ves que ya no da, que ya no te está alcanzando la parte física? Yo creo que la vida te va llevando a que tú tomes las decisiones. No es algo que sueñes una noche, el otro día en la mañana digas, ya tomé la decisión de mi vida y así va a ser. No. Vas viendo tú las circunstancias, lo que va pasando. Hay que tener paciencia. Hay que hacer el esfuerzo hasta donde tú digas que está bien hacerlo. Porque ya luego llega un aferramiento a lo mejor de algo que no va a suceder y ya nada más está en tu cabeza la posibilidad. Ya los demás ven que ya no, pero tú sigues aferrado, ¿no? Entonces, en el caso, pasó que yo dije, ya estuvo y muchas gracias por todo. Y ahí Tuca me invita a trabajar, pues ya había terminado mi carrera, me invita a trabajar de gerente deportivo. Sí, entras en la parte administrativa de alguna manera. El fútbol me dice, está bien, aquí ya no, pero vente para acá y síguele. Y Tuca me anima a que estudie la carrera de técnico. Y pues aprovecho también esa situación con todo el esfuerzo. Y luego fue cuando se hizo lo de Chivas Tijuana. Que ahí es donde tienes una participación importante, ¿no? Ahí es donde hay que ir a estructurar todo el tema ya en Tijuana, que ya había dejado de tener fútbol profesional hace algunos años. Por el Nacional Tijuana llegan, me parece, ¿puede ser? El Chivas Tijuana llegamos y luego se hizo Nacional Tijuana, que inclusive ese equipo lo compra, en paz descanse, el arquitecto Ibarra. El Arqui Ibarra, sí, claro. Sí, bueno, o sea, son tantas cosas, tantos años, ¿no? Sí. Y luego ya yo me quedo con Jesús Bracamontes, como auxiliar técnico, y venimos a Chivas. Estuvo Pablo Luna también, Pablito Luna, allá en Tijuana, estuve con él, aprendí muchísimas cosas de la escuela Puma, ya de metodologías distintas a las que yo había tenido como jugador. Entonces, el Tuca y Hugo Hernández en paz descanse, y Memo Horta eran un extraordinario cuerpo técnico a los cuales me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y de aprenderles muchísimo. Entonces ya luego me tocó con Jesús Bracamontes estar en Tijuana y luego venimos aquí con Chivas. Y luego ya se fue Jesús, vino Ruggeri y yo me quedo como técnico de la segunda división. Y luego ya viene Daniel Guzmán en el 2002 y con Daniel, Benjamín y yo, junto con Manuel González y Bon Giovanni y Luis Val, somos parte del cuerpo técnico y desde ahí trabajo con Daniel ya. ¿Cómo te invitó Travieso? ¿Cómo se dio ese acercamiento con el teacher? Él y yo ya habíamos jugado juntos en Chivas. Ajá. Bueno, ellos jugaban, yo nomás entrenaba, pues. Tú acompañabas. Eran los cracks, sí. Y desde antes ya nos conocíamos porque éramos rivales ellos son 2 años más grandes que yo, él y Mora y Poncho sí es de mi edad. Pero ellos son de una camada donde el ODG era un equipazo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Es que yo lo que no logro entender, Mau, es cómo me quiero ir al origen de esta amistad porque son personajes
de esencias tan distintas, tú y Travieso. Pues, o sea, de alguna manera. Es mucho más dicharachero, es más, como más desmadroso, pues. Tú eres un personaje una persona más seria, más mesurado. Yo creo que tenemos una especie de complemento. Sí, claro. Porque eso fue parte importante en sus cuerpos técnicos. Porque en el fondo somos iguales, pero su forma de actuar y de llevar su vida y de enfocar esos grandes éxitos que tuvo, su visión es maravillosa. Y ha sido un hombre de esfuerzo, de trabajo, de lucha y de un gran talento. Y todavía en su cabeza pasan tantos proyectos y los echa a andar y los lleva y los cristaliza, los capitaliza. Y ser parte de su equipo de trabajo fue, pues, para mí maravilloso siempre. Ha sido y seguimos siendo grandes amigos. Y aunque ya no estamos en un equipo profesional, sí seguimos teniendo muchas cosas que seguimos haciendo juntos. Y antes que nada es mi amigo ahora. Al principio fui su auxiliar, su segundo auxiliar, porque el primero era Benja. Y luego Benja se queda acá con Chivas con el Yayo cuando llega a Vergara, ¿te acuerdas? Sí. Y nos vamos a Veracruz nosotros. En ese mismo 2003 al inicio, y ahí empiezo a trabajar con Daniel. Ya que también les fue muy bien en Veracruz. Tuvimos una carrera, pues me gustaría catalogarla como exitosa. Porque regularmente lo que nos tocaba era equipos que estaban peleando por el descenso, pero en el último lugar. Entonces, los proyectos de salvar esos equipos, de salvar esas franquicias, pues yo me sentía al terminar el año y al haber logrado eso, mucho más satisfecho que si hubiera sido campeón. Y a muchos de ellos pudimos llevarlos no nada más a salvarlos, sino a meterlos a las liguillas y a jugar finales. Pues fue el caso de Santos. Yo pensaría, no sé, Mau, tú me dirás, que el punto más alto de este cuerpo técnico es en Santos Laguna, ¿no? Sí, ahí ves, había un equipo espectacular que fuimos conformando. Ahí nos dieron chance, Alejandro Arragorri nos contrató y nos dio chance de ir llevando este equipo, de ir conformándolo. Y la cervecería Modelo tenía un gran respaldo. Y pudimos atinarle a los jugadores, que fuimos haciendo un equipo que ahorita te lo voy a dar y vas a decir, ay, cabrón, con razón, ¿no? Era Osvaldo, Guti, Jugaba Osvaldo, Guti, Tan Ortiz y Rafa Figueroa. Jugaba el Homie Castillo, que era jovencito también, sí. O Osmar Mares. Ok. Que también llegó a jugar en la América. Que Osmar Mares sí era de la Laguna, ¿no? Es correcto, sí. Jugaba el Chato con el Oro. Chato Rodríguez, el chaparrito era. Sí. Ya acuérdate que en Tecos habíamos tenido al Chato y a Eliomar Marcón, que empezó jugando allá en Santos, nos volvimos a encontrar. Pero en Tecos éramos... primero a Tecos, lo traen ustedes a Tecos y luego lo llevan a Santos. Cuando llegamos a Tecos ya estaba el Chato. Ok. Es más, ese Tecos era el último lugar, ¿te acuerdas? Sí. Y acabamos jugando la final contra el América. Sí, claro, sí. Es otra de las cosas que creo que tú me vas a corregir, Mau, pero en mi perspectiva, más allá de haber llegado a una final, y dicho esto con todo respeto desde la parte futbolística, hicieron jugar a Juan Carlos porque tenía un lado a un tipo como Diego Coloto. Jugaba, bueno, ya no vamos a regresar a ese Tecos. Ese Tecos era Chuy Corona. Sí. Lo jugaba Toño Huerta o Andoni Hernández, sí. Dependiendo de lo que buscáramos, porque Toño era una fiera para defender. Era más para defender y Andoni era más de salir. Era un jugador peligrosísimo ofensivamente, una habilidad que tenía para jugar el balón y una naturalidad. Y jugábamos con 3 defensas, Flavio, Coloto y Juan Carlos. Y ese año Juan Carlos, Daniel habló con él y le dijo, este es tu equipo. Tú quieres jugar en un buen nivel, que lo puedes llegar a tener, necesito que entrenes. Deja la oficina y vente a entrenar. Ya tenía la rodilla lastimada Juan Carlos, pero un corazón de león. Y le hizo caso. Y acabó metiendo el gol que nos metió a la final. ¿Es cierto? Y tuvo un año espectacular. Todavía tuvo 2 años más muy buenos. Y luego ya su rodilla ya no le dio chance. Y luego ya Tecos pasaron otras cosas. Sí, demás cuestiones. Que ya no nos tocó. Y sí jugaba de Villalobos por la izquierda, o Tato Torres, ¿te acuerdas? Tato, sí, lo trajeron. Y el Chato con Saí de doble contención. Ahí jugábamos con línea de 5, 2 contenciones, y vino Carlos María Morales. El Tanque Morales. Y el Negrito Ludueña, que lo habíamos traído a Tecos. Luego fue al Santos con nosotros. Exactamente. También, a cambio del Pony. Después llega acá Rodrigo Ruiz y también le fue muy bien. En un cambio que favoreció mucho en ese momento Santos Laguna. Porque los dos ganaron. Porque Pony tenía 10 años más que Ludueña. Sí, claro. Sí, pero bueno, el Pony era Pony Ruiz.
que había hecho campeones goleadores a todos. Sí, a los que Borghetti, a Bozo, ya quien estuviera ahí. Total, Carlos María Morales nos vino a ser también una gran pieza. Totalmente. Y estuvo Leomar Marcón en ese Tecos, que luego nos lo encontramos en Santos también. Ajá. Y Ludueña, jugábamos con ellos 3 en punta y Ludueña la rompió. Ludueña hacía lo que quería. Y entonces en aquel Santos fuimos conformándolo, fuimos al Tano, por el Tano cuando queda campeón en el 2007 con Simeone en Estudiantes de La Plata. Y que después se lo lleva a Tigres, se lo vendieron muy bien a Tigres. Tano vino a Santos, luego fue a la América. A la América, es cierto. Y luego nosotros nos lo llevamos a Tigres después. Y ahí jugaba en ese Santos, fíjate nomás, o sea, jugaba Paco Torres, que ya era seleccionado nacional, llegó a la selección nacional con el nivel de ese gran equipo, pero estaba Ludueña, Buoso, Oribe, Chucho Benítez, y luego vino aquel colombiano que trajimos, Darwin Quintero. Claro, eran unos jugadorazos. Y teníamos unos chavos muy interesantes. Uno de ellos, Agustín Herrera, que fue quien hizo el gol de la salvación aquella vez que en la última jornada nos salvamos ganando la Cruz Azul. O sea, había un trabajo donde la directiva y el cuerpo técnico iban de la mano, íbamos localizando jugadores, viendo cuáles eran los que nos hacían falta para lo que queríamos, y la directiva nos ayudaba apoyándonos económicamente, los convencíamos de venir, y de pronto se hizo un gran equipo que durante 2 años fue el mejor equipo de México, y todavía después de nosotros, que quedamos campeones en el 2008, quedaron campeones 3 veces más. Es cierto. Ese mismo por equipo. La gran base que habían dejado. Y aquella final que perdieron contra Toluca, que la dirigía... Sí. Rubén Omar Romano, ¿te acuerdas? Que se pierde por penales. Increíble y todo lo que ha sido, pero, o sea, Santos fue un equipo protagonista y jugaba las finales de la Conca Champions contra Monterrey, que el Buce siempre las ganó, pero era ese equipo, era un equipote, era un equipazo. Oye, y desde tu perspectiva, por esta gestión tan buena que tenían, porque esa yo creo que de todas las virtudes que tenía el equipo de trabajo de ustedes, ¿Cuál era la parte más difícil de gestionar tantos grupos tan difíciles, ¿no? Porque hubo momentos que el propio Travieso ha reconocido, que hubo ahí algún temita con un jugador que hasta se subieron a boxear y no sé qué más. Pero en este modelo de gestión, ¿qué era lo más difícil? Porque lograban reunir tanto talento y lo hacían jugar. Y yo no he escuchado, Mau, a un solo futbolista que haya pasado por el equipo de trabajo de ustedes que no diga que con ustedes trabajó y entregó al máximo. Sí, se lo debemos de agradecer a ellos. Obviamente, o sea, a los futbolistas. Nuestra labor en esa gestión que dices, el liderazgo de Daniel es fundamental. Daniel siempre... había equipos complicados, con jugadores ya grandes. Bueno, por ejemplo, te voy a hablar del Veracruz del 2003. En ese equipo jugaba Damián Grosso. Un portero ya como de 30 y tantos años vino, ¿no? Vino un poco, punto que tenía 28, 29, pero tenía un carácter muy difícil. Jugaba Diego Coca, jugaba Isaac Terrazas. Ay, hijos. Jugaba Ramiro Briseño. Sí. Jugaba Tavira, que luego lo vendimos a... ¿Vino a Chivas? Que salió de la playa. De la playa lo agarró Daniel y lo puso a jugar ahí. ¿Cómo estuvo esa? Jugaba en la playa, en Veracruz. Ajá. Ahí en el puerto lo vio. Vete. Y con él llegamos a la semifinal y luego lo vendió a Chivas. Sí. Porque Daniel siempre tiene un ojo espectacular para todo eso. Jugaba por acá por la derecha Chuy Gutiérrez, que son jugadores que fueron buenísimos, pero siempre de perfil bajo. Pero extraordinarios, ¿eh? Y el Archie Flores. Es cierto, el Archie Flores. Jugaba el Andy Pérez y Medel de contenciones, dos mexicanos, muy buenos jugadores, perfil bajo, pero con un gran talento y una gran garra. Y jugaba adelante, fíjate, los fiches que teníamos. Casartelli. Jugaba Fernando Arce, que empezaba ya a pintar, sí. Que luego nos llevamos al Santos después. Y también les fue muy bien. Y él terminó en selección con Sven. Claro. Jugaba Fernando, Arce jugaba la doble contención ahí, o una de las 3 puntas, porque jugaba Martín Rodríguez de 9, el uruguayo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Jugaba Carlos Casartelli y estaba Luis Hernández. Es cierto. El matador, claro.
Y alguno que otro que estoy a lo mejor olvidándome, pero... Y gestionar esas plantillas, ¿no? Exactamente. Entonces, el imponerse, Daniel, pero no de imponerse de una forma de aquí se hace lo que yo quiero porque de forma es autoritaria. así. No. Porque él no es así. Él siempre llevó a la banda por el convencimiento y la parte humana. Esa es la parte humana donde hoy mismo Daniel, el grupo que tenemos ahí de amigos, subió una cosa que dijo Jürgen Klopp y que dice, yo no quiero ser recordado como el mejor entrenador de la galaxia. Yo quiero ser recordado por mis jugadores como alguien que les ayudó en la parte humana. Entonces, esa situación es la que te lleva a conformar grupos fuertes. Porque no nada más se trata de exigirle en la cancha y que haga lo que tú quieres y que la repita 10 veces hasta que salga como tú quieres. Se trata de saber cómo está el rollo en su vida personal y cómo le puedes ayudar para que él esté tranquilo y pueda entregar todo para el equipo. Pero ocúpate de sus broncas. Pregúntale qué tiene, pregúntale cómo le puedes ayudar. No cualquiera hace eso. No. Entonces de ahí parte todo. Por eso los jugadores siempre fueron parte de un grupo de trabajo fuerte de luchar contra broncas. Salvar el descenso es un estrés continuo. Está cabrón. Está cabrón. Pero lo que me contabas en Atlas, estaban a 12 puntos de distancia. 12 puntos abajo llegamos en Atlas. 12. Y le atinamos, por ejemplo, vino Fabricio Fuentes. Y todavía se fue ya grande a jugar a Villarreal 4 años. Y regresó. Vino Tito, lo trajimos a Tito Villa. Sí, claro. Sí, me acuerdo muy bien de eso. De una visitada que vimos por Argentina, unos videos. A ver, Y Tito la rompió. Él no se quedó aquí. Aquí está. Sí, ahora, claro, está de profe. Ahora es tu colega. Aparte, sí. Vino Ortemán, ¿te acuerdas? Que ese no le fue tan bien, pero... Pero se fue a jugar a Boca Juniors después de aquí. Se fue a jugar a Boca, sí. Sí. El Chiquis. Chiquis fue al Mundial después. Como lo que me digas. El Chiquis fue un año espectacular con el Atlas y fue al Mundial. O sea, tuvimos muchas... ¿Y cómo? Me acordé de uno, Mau, que a lo mejor no le fue tan bien, pero tenía un talento que no lo podías entender. Danilo Verde. Claro. ¿Cómo encontraron a ese jugador, Mau? ¿Cómo lo vieron? ¿O ese se lo recomendó Nicola, no? No, bueno, sí venía con Nicola. Ya nos había hablado de él Jaimito Ordiales, Jimmy. Jimmy era el director deportivo del Atlas en ese momento. Sí. Y vino Marcelo Macedo, ¿te acuerdas también? Ay, ese sí, no. Bueno, ese sí. Bueno, y luego vino el Robocop, ¿te acuerdas? Te cuento esa. Que un tipo así de 2 metros. ¿Iban a hacer a los registros? Denilson Martins, claro. Y había unos videos que acababan de llegarnos ahí. Hay que elegir uno de estos. O 2 o 3, pero ya. Pues déjame hablar con ellos, déjame ver, porque parte importante de lo que siempre hizo Daniel y me pidió que hiciera era cuando veíamos un jugador, oye, pues Chucho Benítez lo vio jugar la Copa América. Dijo, ese 11 está cabrón. Tiene 21 años. Ve a hablar con él a ver si le gustaría venir. Jugaba en el Nacional. Entonces ahí la directiva armó todo para poder llegar a él. Y entonces la parte personal era, a ver, ¿quieres? Porque yo no te voy a hablar de allá que estás contratado. Yo quiero saber si quieres ir. Igual así fue con Tito, así fue con Fabricio, con Ludueña. O sea, toda la gente así la comprometíamos para ser parte de algo que iba... Y no va a ser fácil, porque estamos en último y nos vamos a jugar la vida cada partido. Entonces, eso es la parte humana que te comento. Y en el caso de Danilo... Nos dieron un video donde en un primer tiempo jugando con el Inter de Porto Alegre juega y meten 3 goles en 20 minutos y él mete 2 y agarra la pelota y se lleva a todos, una potencia. Sí, claro, sí. ¿Qué onda con este? No, oye, ¿está para venir? Sí. Nomás está esperando que le hables, cabrón. Pues tráetelo, ya está. O sea, es dentro de las posibilidades que el club tenía. Porque si tú tenías otros jugadores en la mente, ya no había tiempo para empezar el torneo y que vinieran. Claro. O para hablar con los directivos, a ver qué pensaban. Y yo, a ver, esto es lo que hay y ya tiene que ser. Entonces vino Danilo Verne, Denilson Martins,
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Marcelo Macedo, exactamente. Y ya habíamos ido nosotros con tiempo a ver a Tito Villa y a Fabricio. Sí. Y ya estaba el Guille Rodríguez. Guille Rodríguez. Que luego se fue a jugar a Francia. Sí. Y estaba el Topo, el Negro Medina. Había una muy buena base de chavos mexicanos. Sí, claro. Chuy era... Chuy Corona, sí, el portero. Y Navarrete también. Nava. No, Chuy se había ido, creo, a Tecos. Estaba Nava y Toño Pérez. Claro, eran nuestros porteros, claro. Y teníamos a nuestro equipo de rojinegros, de los de la base, de los formados en el Atlas, con esos 5 extranjeros. Y 12 puntos abajo. Para ganar el primer partido duramos 7 juegos. Es cierto. Empatábamos y perdíamos por uno y lo que sea, pero llegamos a ir 12 puntos abajo. Y al final nos salvamos. Porque le metieron todos. Le metimos juntos. Y luego ya fue que nos fuimos a Tecos. Exactamente. Pero bueno, ese es más o menos, si tú me preguntas el por qué, la base de toda esta fortaleza como cuerpo técnico que siempre tuvimos. Pues está para seguirle un buen rato, Mau, porque también ha habido momentos difíciles, ¿no? Me acuerdo ese título que todo mundo que seguíamos en ese momento la liga, la entonces Liga de Ascenso, sí. Cuando con Leones todo mundo decíamos, este equipo va a ser campeón. Hijo, man. Y por un mal partido contra Alebrijes, ¿puede ser? No, era Mineros. Mineros. Que traía un trabuco. Era con quien había que competir por ser campeones. Y también Necaxa con Poncho. Y Necaxa, sí. Que fue el que acabó subiendo. Le ganó la final a Mineros. Cierto, sí. O sea, también este cuerpo técnico ha tenido grandes momentos, pero que no lo pudieron llegar a consolidar con lo más importante. Llegó un momento en que esos logros que se tuvieron, porque luego fuimos a Atlanta y jugamos la final de Copa, y luego en Tigres habíamos ganado la Superliga. Sí. O sea, hubo muchas cosas muy valiosas, pero luego ya no hubo la posibilidad de llegar a estructurar algo. Ya nada más era como que nos aventaban la pichada de, oye, ven y sálvame. Los agarró Se acababa la salvada, claro. Y vámonos. Claro. Entonces, el único que tuvimos oportunidad, luego nos llevaron a Cholos de Tijuana. Anduvimos de superlíderes 14 jornadas y en 3 jornadas perdimos hasta la clasificación. No sé. Cosas que, bueno, suceden y experiencias y ha sido una carrera maravillosa. Muy contento, muy feliz, agradecido con Daniel, con Bonjo, con Manuel, con todos los que han sido parte de nuestros cuerpos técnicos. Y bueno, en estos momentos nos toca esta tarea y la pasión del fútbol nos lleva para adelante, y así como algún día alguien nos dio la oportunidad, ahora ojalá podamos conseguir muchas oportunidades para tanta gente que lo necesita. Primero Dios, Mau, y con el buen trabajo que les caracteriza, no tengo ninguna duda que sí. Y te agradezco mucho la invitación. Al contrario, Mau, que mira, yo creo mucho, y vas a estar de acuerdo, en que no son coincidencias, sino diosidencias. Y por algo nos encontramos ahí en la puerta de la tienda de mascotas. De la veterinaria. Pero mira, tenía ya rato sin coincidir contigo. Gracias. Y bueno, pues gran oportunidad para sentarnos a platicar, Mau. Te agradezco mucho, Chema. Al contrario, Mau, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, saludos. Saludos a todos.